La naturaleza de los depredadores. Parte 8. Memoria de transcripción. Sujeto: Capitán Zoblin, Comando de la Flota de la Federación. Fecha: Hora humana estandarizada, 21 de agosto de 2136. Hacerse enemigos de un capitán de nave estelar era una mala idea, incluso en estos tiempos difíciles. Mi asombro por ser expulsado del territorio Benlil por la fuerza aún no se había desvanecido. No había razón para la falta de respeto flagrante, especialmente cuando estábamos respondiendo a su llamado de auxilio. Cuando la gobernadora Tarva comenzó a blandir misiles, se sintió personal. Era justo decir que albergaba un rencor permanente contra ellos. El comportamiento de Tarva podría atribuirse a la psicosis inducida por la guerra, si no fuera por el caos que siguió. Sin una palabra sobre el porqué, los Benlil se retiraron de la milicia de la Federación. Sus fronteras estaban selladas, cortando suministros y puestos avanzados cruciales. Cualquier nave que intentara entrar era rechazada a punta de pistola. Los diplomáticos y visitantes extraterrestres estaban prohibidos de abandonar el espacio Benlil o incluso de contactar a sus mundos natales. Era como algo sacado de una novela distópica. La división en nuestras filas era lo último que necesitábamos, con la presión constante de los Arksur. La resolución diplomática era el resultado deseado ante cualquier crisis, si era posible. Pero cuando se necesitaba suplicar a los Benlil para que proporcionaran pruebas de vida, no parecía haber espacio para la negociación. Tarva no había ofrecido ningún plazo, términos ni condiciones para su liberación. Esto no era un enfrentamiento temporal. Había pasado más de un mes y ninguna de sus acciones se había revertido. La Federación era un grupo de idiotas vacilantes, temerosos de molestar a otros, pero incluso su paciencia tenía límites. Los actores principales, incluida mi propia Unión Gojiri, estaban furiosos por el estado de rehén de nuestro pueblo. A juzgar por las protestas en toda la galaxia, no era el único que sentía la necesidad de tomar el asunto en mis propias garras. Cualquiera que fuera, la República Benlil lo estaba ocultando. Estaba decidido a llegar al fondo de ello. Zoblin. Piri, la primera ministra Gojit, suspiró irritada. Debió haber visto cómo se nublaban mis ojos. ¿Todavía estás conmigo? ¿O estás planeando venganza en esa cabeza dura tuya? Parpadeé varias veces. Lo siento, señora. Como estaba diciendo, estoy decepcionada contigo. Fuiste a investigar a los Benlil sin permiso y usaste recursos de la Federación para hacerlo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Preguntó Piri. No he cruzado su frontera. Señalé con una garra la vista hacia el umbral invisible. Si decidimos liberar a nuestra gente por la fuerza, necesitamos los hechos. La Federación tiene derecho a saber qué están haciendo los Benlil. ¿Qué te hace pensar que están haciendo algo? Tarva no es lo suficientemente tonta como para cometer suicidio diplomático. No sin motivo. Quiero decir, la resolución condenando sus acciones pasó por votación unánime. Tiene suerte de que no hayamos hecho más que poner su membresía en prueba. Piri inclinó la cabeza, sopesando las circunstancias por sí misma. Cerrar toda comunicación de la noche a la mañana y prohibir los viajes parecía draconiano para mí. La naturaleza drástica de todo eso no tenía sentido. No podía alcanzar a entender lo que calmaba la rebelión del público. La galaxia entera estaba excluida por su transgresión desconocida. Incluso los aliados más cercanos de los Benlil estaban perplejos y en la oscuridad se estaba gestando la conversación sobre la guerra, por mucho que la Federación deseaba que no fuera así. ¿Por qué Tarva invitaría a tal caída extrema? ¿Qué podría compensar la pérdida de cada socio? No estoy en desacuerdo. Los Benlil necesitarían un incentivo serio para atraer nuestra ira. ¿Dijo la política? Siempre han sido leales a la Federación. Hasta ahora. ¿Qué opinas? Bueno, pensaría que era cobardía, si hubieran oído. Gruñí. Es como si estuvieran tratando de hacer enemigos de nosotros. No puede ser eso. No con los Arksur pisándoles los talones, cada hora de cada día. Piri centró su mirada en mí, con un destello de desaprobación en sus ojos. Debería reprenderte, Zoblin, pero también quiero algunas respuestas. ¿Qué has aprendido a través de tu intromisión? Los Benlil están permitiendo que alguien entre a su territorio. No estoy seguro si es un miembro de la Federación. Un grupo de transportes atracó en un puesto fronterizo hoy. No fueron ahuyentados como el resto de nosotros. ¿Y estás seguro de que se les permitió quedarse? Estoy seguro. Tuvieron una escolta de la flota ceremonial. El desfile personal de Tarva. Simplemente no estoy lo suficientemente cerca como para distinguir su origen de subespacio. No sin cruzar la frontera.
Así que es por eso que me llamaste ahora. Quieres mi bendición, en caso de que te atrapen, y escuchar de ello de la manera difícil. Es una forma de decirlo, señora. ¿Puedo investigar un poco? Vaya, está bien. Quiero un informe tan pronto como descubras algo. Y Soblin, no me hagas lamentar esto. La transmisión de video se cortó. Observé el espacio frente a nosotros con emoción y le di un golpecito con mi cola a mi primer oficial, lo que significaba que continuáramos. El puesto estaba ocupado por Ressel, un veterano de la mancomunidad Kelshan. No habría objeciones a mi plan por parte de él. Su lealtad era primero hacia la Federación, y revelar la verdad sobre las malas acciones de los Benlil estaba en el interés colectivo. Cualquiera con ojos podía ver que su comportamiento estaba fuera de lugar. La tripulación se puso en acción mientras Ressel declaraba un nuevo rumbo hacia los confines del espacio Benlil. Podríamos escondernos detrás de la excusa de que estábamos patrullando y nos habíamos desviado a su territorio por error. Todo lo que necesitaba era acercarme lo suficiente para interceptar las señales. Las transmisiones locales podrían ofrecer algunas pistas si las lecturas de subespacio resultaban inalcanzables. Navegamos, apuntándonos hacia la región prohibida. Me acomodé en la silla del capitán y monitoreé la sala de control. Nos desplazaríamos gradualmente sobre la frontera, en interés de la sigilosidad. Si lográbamos llevar a cabo esta misión, sería aclamado por mi iniciativa. La satisfacción creció en mi pecho al pensar en agregarla a mi reputación. Señor, puede que quiera echar un vistazo a los datos del escáner. Nave de patrulla Benlil se dirige directamente hacia nosotros. Golpeé mi pata en frustración. ¿Todavía estamos en nuestro lado de la frontera? No pueden objetar que patrullamos nuestro propio maldito espacio. Según la computadora, la nave de patrulla estaba en curso de intercepción hacia nosotros. Los datos del sensor sugerían que su velocidad estaba en la máxima, muy por encima de todas las recomendaciones de seguridad. Iban a quemar sus propios motores, empujándolos hasta ese grado. ¿Cómo se habían dado cuenta de nuestros planes? Mi llamada con la primera ministra Piri estaba encriptada, por lo que no veía cómo podrían haber escuchado. Silencio de radio desde ese barco pequeño. ¿Notó Ressel? ¿Qué quiere hacer? Mis espinas se erizaron. Ordénenles que cambien de rumbo de inmediato y tengan las armas en espera. No vamos a dejar que ese montón de basura nos detenga. Con la vista puesta en la máxima magnificación, pude distinguir un pequeño punto que corría hacia nuestra posición. Su rumbo era errático, como si los estabilizadores estuvieran a punto de ceder. Varias llamadas no obtuvieron respuesta y la nave Benlil no se desvió de su curso. La nave de patrulla no mostró preocupación por la frontera y se adentró en nuestro territorio sin desaceleración. El silencio cayó sobre la sala de control. La tensión era palpable. Sabía que mi tripulación aún sentía algún tipo de apego a los Benlil. Después de años de alianza inquebrantable, era por su bien que no estaba derribando esa nave en el acto. Disparar un disparo de emergencia y enviarles un último mensaje. Ordené. Si no hay reconocimiento, quiero que los terminen. 3 rondas de plasma fueron lanzadas justo encima de la trayectoria de vuelo de la nave patrulla. Su ritmo se redujo, como si el piloto estuviera dudando de sus decisiones. La vacilación fue breve, sin embargo, volvió a su obstinada carrera momentos después. ¿Habría caído la tripulación Benlil víctima de alguna plaga neurológica? Eso lo explicaría todo. Apreté los dientes. Mátenlos. Necesitan aprender una lección. Espere, señor. Detectamos 2 naves más atrás de ellos. Bombarderos Sarksur, dijo mi primer oficial. Finalmente, una explicación decente de por qué los Benlil se negaban a dar la vuelta. Si esos bastardos reptiles los estaban persiguiendo, supongo que no había vuelta atrás. ¿Por qué no respondían a nuestra llamada? Era otra pregunta, especialmente con la situación delicada entre nuestras especies. El motor de la nave patrulla comenzó a fallar, y el piloto lo llevó a una posición de descanso. La nave giró para enfrentar a los bombarderos Arksur. Parecía un insecto en comparación con cualquier nave de guerra, pero su tamaño no resultó un impedimento. Tan pronto como los perseguidores enemigos se volvieron visibles, comenzó a lanzar rondas de plasma en su dirección. El calibre era insuficiente para enfrentarse a los grises, pero al timonel no parecía importarle. El motor tosía y era instigado nuevamente a la vida. ¿Para empujarlos en dirección al enemigo? Sí, una plaga neurológica. Esa es mi historia y me voy a quedar con ella. La nave de la República descendió para evitar el fuego enemigo y continuó avanzando. A pesar de mí mismo, me impresionó la capacidad del piloto para vencer sus instintos. Cualquiera que fueran mis instintos personales hacia los Benlil,
esta valentía era innegable, y para ser honesto, muy diferente a ellos. Sin embargo, su precisión dejaba que desear y las naves Arxur absorbían cualquier impacto que recibía. Señor, ¿debemos intervenir? Preguntó mi primer oficial. ¿Cuántas veces los hemos salvado ya? Refunfuñé. ¿Y para qué? Ressel agitó una garra hacia mí. ¿No dejarías que los Arxur mataran a personas inocentes por un rencor con Tarva? Supongo que no. Avanzar hacia los bombarderos Arxur y alinearlos con los cañones de riel. Pude sentir el alivio de la tripulación por su entusiasmo en llevar a cabo las nuevas órdenes. Tal vez habían estado preocupados de que mi amenaza anterior de dejar que los grises se comieran a los Benlil fuera en serio. Se necesitaría un capitán más depravado que yo para presenciar una caza de depredadores. Las luces en la sala de control se atenuaron, lo que confirmaba que el cañón de riel se estaba cargando. En dosis suficientemente altas, una explosión de energía concentrada podía atravesar incluso la armadura Arxur. Había una razón por la que la Federación invertía en naves tan grandes y lentas. Hacer funcionar armas efectivas requería un respaldo sólido. Un rayo radiante surcó el cielo tenebroso y conectó con una nave enemiga. El placer recorrió mis espinas mientras nuestro plasma perforaba el motor. Uno de los bombarderos Arxur se consumió en un fogonazo ardiente. Nuestro cañón de riel tomaría varios segundos en recargarse, así que esperaba que la nave Benlil pudiera resistir un poco más. Las maniobras enloquecidas del piloto solo podían hacer tanto para la evasión. El enemigo final estaba escupiendo una cantidad considerable de plasma hacia ellos, implacable en su persecución. Un disparo rozó la nave de patrulla en la proa, se sacudió hacia adelante y quedó aturdida en la mira de los Arxur. Los esfuerzos de mi tripulación por despertar al cañón de riel adquirieron un nuevo sentido de urgencia. Los reptilianos se abalanzaron sobre nuestros antiguos aliados, salivando por dar el golpe final. Los Benlil resultaron aún más dañados por un impacto limpio en el sistema de propulsión. La pluma de propulsión parpadeó y la nave patrulla quedó paralizada. Sin movilidad, una nave era una tumba flotante. El fuego del piloto también se detuvo. No se podía decir si habían perdido las armas o si significaba lo peor. Una oleada de alivio inundó mi pecho, ya que nuestras armas volvieron en línea. No había un segundo que perder, ni margen de error. La tripulación se apresuró a desatar nuestro fuego infernal. Una lanza de energía atravesó el cielo nocturno y recé para que llegara a tiempo. Aunque los Benlil fueran traidores, los prefería antes que el ultraje a la sapiencia conocido como los Arxur. Nuestro golpe de cañón de riel atravesó la coraza de los Arxur, partiendo su nave en dos. Con su último aliento, los depredadores dispararon una ráfaga de plasma, un regalo de despedida para su presa. No había nada que pudiéramos hacer para intervenir. Todas las miradas se dirigieron a la escena que se desarrollaba con horror colectivo. La nave Benlil estaba quieta, inactiva en el espacio. Las bolas de fuego se precipitaron sobre el crucero, una tras otra, cerrando la distancia en un destello. De alguna manera, nuestros sensores no registraron un impacto directo. Los disparos abrasadores rasparon su casco, desviándose por un pelo de distancia. Imagino que los ocupantes casi podían oler el humo. Vaya, eso estuvo cerca, pensé. El cañón de riel debe haber sacudido lo suficiente a los Arxur. Los aplausos resonaron en el puente, aunque la celebración me pareció prematura. La nave Benlil sufrió daños graves y no mostraba ningún signo de actividad. ¿Nave Benlil, copias? Pregunté por la frecuencia de comunicación. Podemos enviar asistencia médica si es necesario. Hubo silencio. Mi oportunismo volvió a la vida, al recordar el propósito de nuestra incursión. Nadie se había comunicado con nadie dentro de las fronteras de la República durante semanas. Esta era la oportunidad perfecta para obligar a los Benlil a hablar, para descubrir la verdad detrás de su reclusión. Podríamos comenzar haciendo preguntas sobre los visitantes misteriosos. Si puedes oírme, nave Benlil, ahora estás bajo custodia de la Federación Galáctica. Cualquier intento de escapar se encontrará con una fuerza extrema, al igual que cualquier esfuerzo de resistencia. Hice una pausa, asegurándome de enfatizar mis últimas palabras. Prepárense para ser abordados.